Hola amigo, muy buenos días. Hola Francisco, buen día, ¿cómo estás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Bien, Francisco, bien. La verdad que muy contento por un lado, pero triste también por el otro, porque hoy el último sábado de este curso Focus en Acción, ¿te parece? No te puedo creer que ya se termina. Tan Ya lindo. se termina, la verdad que sí, tan lindo que lo estuvimos pasando, tan bien que estuvieron las ponencias, pero bueno, hoy es el último sábado de este curso Focus en Acción. Vamos a continuar acá en Buenos Aires con el encuentro presencial la otra semana, pero bueno, hoy entonces vamos a tener las últimas dos ponencias, ¿no? Sí, sí, desarrollamos varias áreas, desarrollamos todo el área de nefrología, de cardiología, de neumonología, y hoy vamos por el área de emergencias y anestesia. La verdad que lo que nos quedaba, digamos, las últimas especialidades que nos quedaban para mostrar esta utilidad que tenemos con este equipo Cosmos y con el POCUS. Así que, ¿y quién está hoy? Porque no me fijé bien en el programa. No, no, hoy la verdad que vamos a tener, los ponentes que tenemos hoy son fantásticos, ya los vamos a presentar, todos son referentes en su área, así que bueno, vamos a ir presentándolos, pero te quiero contar que acaba de publicarse un artículo muy vinculado a lo que presentó el doctor Isaac Chiong la semana pasada. Sabés que me llegó ahora, hoy a la mañana y digo, qué oportuno esa clase, ¿no? El monitoreo hemodinámico a través del Doppler carotidio. Lo estuve leyendo un poco, la verdad que impresionante, el subrogante del BTI carotidio como forma de monitoreo hemodinámico. Así es un trabajo brillante de Isaac, con el aporte, por supuesto, de Fernando Sosa, de Bárbara Tortolive, y bueno, nosotros que algo habremos hecho para estar ahí, quizás, Francisco, pero creo que sobre todo es mérito de los doctores, ¿no? De la doctora Castro, de Fernando Sosa y Isaac y Bárbara. Así que bueno, muy contento con esta publicación. Y ahora sí, Francisco, si te parece, vamos a ir presentando los ponentes del día de hoy. ¿Querés presentarlo vos al primer ponente del día de Sí, hoy? la verdad que para nosotros es un honor presentar al doctor Hatem Solimán. El doctor Hatem Solimán es consultor en cuidados críticos cardiotorácico en la clínica Lead de donación de órganos Hartfield Hospital. Es presidente del comité HIT del EACDI. Es profesor titular honorario del King College en London. Bueno, la verdad que es un médico, él es anestesista intensivista en Londres. Tiene muchos años de trabajo y de desarrollo en el área POCUS, y afortunadamente para nosotros hace unos 2 años que está trabajando con nosotros en forma muy intensa, ya sea para la docencia, da gran cantidad de clases del área de cardiología, pero también empezamos un trabajo en investigación y es el representante no es de ASARUC en todo los cursos en inglés que tenemos en Londres. Welcome, Hatem. How are you? Hi, Francesco. Hi, Paolo. Hi, Hola everyone. Francisco, hola Pablo, hola a todos. Hatem, it's a really pleasure for us, Hatem, es un really honor for placer, us un that honor you are here with us. tenerte acá We con know that nosotros. you will be in Argentina Vas a next week. estar en Are you Argentina la ready for semana que that? viene. ¿Estás listo para Yes, I'm eso? very Sí, excited sí, estoy muy it's a great pleasure entusiasmado. to be with you Es all un and placer always happy to be estar con part of ustedes the y fantastic siempre es un placer educational mission estar of con Asaruk. esta misión fantástica que tiene Thank Salud, you, Hatem. ¿no? No, it's a pleasure Bueno, for muchas us. gracias, Hatem, es un placer para nosotros. Me gustaría contarle al auditorio que estuvimos con Hatem en London, en Londres el mes pasado, donde desarrollamos POCUS Fest London. La verdad que una experiencia formidable, y a partir de ahí, bueno, queríamos que ustedes compartan la misma sensación que vivimos, así que Hatem va a estar la semana que viene. Francisco, no nos olvidemos de avisarle a los colegas que en la parte inferior del panel tenemos el botón de interpretación. Pueden seleccionar el botón español para poder escuchar entonces la ponencia de Hatem traducida, interpretada. Ok, Hatem, we are ready. Hatem, bueno, ya podemos empezar. Excellent. I'm going to share my Perfecto, presentation if voy that's a okay. compartir la presentación. Yeah. It's a great pleasure to be with you Es all. un And in placer this enorme estar aquí con ustedes session, hoy, en my aim esta is to clase. discuss
Hoy vamos a hablar sobre el papel de la ecocardiografía al hacer una evaluación avanzada por ecocardiografía del ventrículo derecho. Una pregunta rápida, Francisco, antes de empezar. ¿La mayoría de los asistentes tienen conocimiento sobre ecografía o son principiantes? Son principiantes. Ah, ok. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible entonces. Si bien hablamos de una evaluación avanzada, acá no voy a hablar de los modos súper avanzados, ecocardiografía tridimensional, la evaluación ecocardiográfica de la deformación, solo voy a hablar sobre la fisiología. Y bueno, va a ser 30, 45 minutos, no más de eso. Bien, este es el resumen, cómo valorar la contractilidad del BD, la precarga del BD y la poscarga del BD con ecocardiografía. Bien, evaluación de la contractilidad del BD. Uno de los principales parámetros al evaluar la función del BD, este es el BD. Estas son las características particulares del BD. Tiene una pared más fina en comparación con el BI, tiene una trabécula septomarginal, tiene más trabeculaciones y suele envolver el BI. Tiene una geometría compleja, por eso puede ser difícil trazar el contorno del BD al hacer una evaluación bidimensional, con eco bidimensional. Y es fundamental al evaluar el BD que veamos esta relación muy especial entre el BD y el BI. Y creo que es una relación romántica la que tienen los ventrículos, porque el BD es una cámara suave, tiene presión baja, la cavidad que determina el llenado del ventrículo fuerte, el VI. Así que el VI solamente aporta sangre cuando recibe esta sangre del BD. Y además el BD envuelve, abraza al VI con esta forma de semiluna. Y sin el VI, el BD no haría nada. Y lo mismo al revés. Hay una interdependencia. El BI es el motor, pero el BD es la emoción. Bien, sigamos. La evaluación del BD con ecografía. Pasemos a las proyecciones básicas. La proyección apical de 4 cavidades, A4C es la que ven acá. Esa es la vista básica para evaluar el diámetro del BD. Vemos la porción inferior del BD, el anillo tricuspidio, en comparación con la porción inferior del BI, que es el anillo mitral. Y la relación normal entre estas dos no puede ser más de 0,6. Es decir, el BD no puede suponer más del 60% del diámetro del BI en la porción inferior, ¿no? Y hay que hacer esto, se recomienda en la diástole, ¿no? También es importante reconocer cuando un paciente tiene un BD muy dilatado o medianamente dilatado. Cuando el diámetro del BD supone más hay una relación 1 a 1 entre el BD y el BI, entonces el BD está muy dilatado. Otra cosa que podemos hacer es valorar la punta del corazón. La punta del corazón tiene que estar solamente ocupada por el BI. Y cuando hay una parte del BD en la punta, entonces hay una dilatación del ventrículo derecho moderada. Y si la punta está completamente ocupada por el BD, entonces hay una dilatación del ventrículo derecho grave. Y si vemos los diámetros del BD para valorar la pared libre, las directrices recomiendan que usemos la vista dirigida al BD. La diferencia entre esta vista dirigida al BD y la vista A4C es que hay que girar la sonda cardiológica lateralmente para que el haz esté de forma anterior para centrarnos más en el BD, que es la cavidad anterior del corazón. Al hacer eso, la imagen cambia desde una vista típica 4C a la vista dirigida al BD, donde vemos la pared libre del BD justo enfrente de la pantalla y no se ve el BI, porque nos centramos en el BD. Esa es la vista recomendada para valorar y calcular los diámetros y la función del BD.
Vayamos más al detalle, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay distintas proyecciones. Arriba tenemos la vista paraesternal longitudinal, donde vemos el cono pulmonar proximal arriba como la estructura más anterior del corazón, y después en la vista paraesternal transversal a la derecha y arriba vemos el cono pulmonar proximal ahí, el cono pulmonar distal cerca de la BP. Pero cuando pasamos a la vista 4C, de nuevo la sonda con la sonda lateral podemos calcular el diámetro basal, el medial y, muy importante, el diámetro longitudinal del BD. Eso desde la punta del corazón hasta esta línea imaginaria en la porción inferior. Y también podemos calcular el área del BD. Eso es útil no solo porque nos da información sobre el tamaño del BD, sino la cavidad, el cambio en el área de sístole a diástole, lo cual nos da información sobre la FCBD, que es el cambio de área fraccional del BD. Otro parámetro es el grosor de la pared libre del BD. ¿Qué nos indica esto? Bueno, el grosor normal de la pared libre no debe ser más de 1 centímetro. Si el grosor de la pared libre del BD es mayor que eso, hay HVD, hipertrofia ventricular derecha. Eso es importante porque significa que hay sobrepresión o hipervolemia del BD, en especial si hay sobrepresión. El grosor de la pared libre del BD es un parámetro importante que valorar. Entonces, ¿dónde medimos exactamente el grosor de la pared libre del BD? Bueno, eso está en las directrices y ahí está abajo. La recomendación es ir debajo del anillo tricuspidio a una distancia igual a la longitud de la valva tricuspidea anterior. Ese es el anillo tricuspidio, esa es la valva anterior, así que vamos abajo a una distancia igual a esa distancia. Y cuando la BT está abierta completamente y paralela a la pared libre. Este es el cuadro donde medimos el grosor de la pared libre. De nuevo, en la distancia de la base del BD, del anillo tricuspidio, que sea igual a la valva tricuspidia anterior cuando esté completamente abierta. Bien, ¿cuáles son las causas de la disfunción del BD? Bueno, la DBD es algo que hay que detectar, es muy importante detectarla, y en especial en pacientes cardíacos y en pacientes en estado crítico, porque el BD, como dije, es una cavidad que está directamente conectada con una presión pulmonar baja. Entonces, cualquier alteración en la RBP o la precarga del BD puede afectar la función del BD. Entonces, hay que tener en cuenta las distintas causas, ¿no? Aumento de la poscarga del BD va a generar distintos problemas, ¿no? Hipertensión pulmonar, precapilar, por presión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar postcapilar por alguna enfermedad cardíaca, o puede ser estenosis valvular a nivel de la BT o de la BM, puede ser aumento de la RBP que se ve en los pacientes en estado crítico por hipercarbia, acidosis, hipoxemia o presión telespiratoria positiva, TIP. Otras razones por las que aumenta la precarga del BD, por ejemplo, con CIA, comunicación interauricular, la IT, también la contractilidad, aumenta afectaciones en la contractilidad como miocarditis. Bien, seguro escucharon sobre TAPSE o DSTAP, que significa desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspidio, y se calcula con el modo M. ¿Qué es TAPSE? ¿Por qué escuchamos tanto al respecto y no escuchamos tanto sobre MAPSE o SPAM, de SPAM?
quizás acá puedan hacer comentarios al respecto. ¿Qué opinan? ¿Por qué se hace? ¿Por qué nos concentramos en TAPSE y no en MAPSE? 30 segundos. Por supuesto, no para los panelistas, pero sí para los asistentes. ¿Por qué TAPSE es importante y por qué MAPSE parece que no es tan importante? Esa es mi primera pregunta, así que si pudieran escribirlas por el chat, tenemos 30 segundos a partir de ahora. Bien, sí, es importante evaluar la contractilidad. Les quedan 15 segundos. ¿Por qué es importante valorar la contractilidad? Cualquiera que sepa la respuesta puede ponerla. Okay, 5 seconds left. 5 segundos. All right. Bien. So, I'm going to share this again, and I will tell you the Sigo answer. compartiendo la pantalla y So les why voy a the decir la TAPSE is respuesta. well Bien, ¿por known? qué TAPSE es tan Because the conocido? RV fights against lower pressure. So one of the answers is saying the Una RV de is las fighting against respuestas lower es pressure. que Yeah, but this hay is not the una... predominant reason. No, I'll tell no, you the sí, pero reason. eso The no es la reason is función principal. La anatomical función principal es and physiological. anatómica y So the predominant fisiológica. fibers in the right ventricle are the Las longitudinal fibras fibers. principales del So that's BD why son the las longitudinal function of the right longitudinales. ventricle Por is the eso, main la función determinant longitudinal del in the right BD es el ventricular function. principal factor And the radial determinante de la fibers of the función RV BD. are not dominant. Y las fibras And this is radiales opposite to the no left son tan ventricular importantes en el BD. orientation, Eso where the radial es lo opuesto fibers a lo are que the pasa en predominant. el BI. That's Ahí why las the fibras radiales son longitudinal las más function of the importantes y RV por eso la is función less longitudinal important than the radial del fibers. BI no es And that's tan why importante. you don't hear much about Y MAPSE por eso no when you escuchamos evaluate tanto left sobre ventricular function. MAPSE. So that's why we are very interested in knowing the TAPSE of Por patients. eso And nos to interesa measure the tanto TAPSE, TAPSE. you Y para need medir to el evaluate TAPSE vertical flexion tenemos review, que look usar at una the vista movement of the 4C, base ver el of the right movimiento de la ventricle, which is porción the inferior del transversus BD, moving el anillo towards the tricuspidio, apex and coming back moviéndose to every hacia la heartbeat, punta and y que how vuelve is con this cada excursion latido, indicates the y ese longitudinal function of the desplazamiento RV, nos which should be indica la more than función 1.5 centimeters longitudinal del in BD, que debe healthy ser young de más de adults. 1,5 And it's centímetros en considered the adultos most sensitive sanos. marker Y se of considera right el parámetro ventricular function. más sensible And to measure de la that, you función del need to BD. get Y para the valorarlo, M para mode medir assessment TAPSE, of the tenemos que usar el tricuspid modo annex. M And on your right hand side, en here you are el seeing the anillo M mode, tricuspidio. and you are A seeing this la izquierda assessment ven el of the modo M. distance this ¿Ven ahí a la annulus derecha, a la travels izquierda? from the La base distancia que viaja el anillo until the top tricuspidio of this desde la porción excursion. inferior hasta la And then the punta, machine, todo or ese most of the machines, desplazamiento. have this Y la ability mayoría de los to measure the sacógrafos TAPSE pueden very medir el precisely. And it's a TAPSE de very forma important muy marker. precisa But y we es un have to keep in marcador mind muy that in certain importante. Pero hay que situations, recordar que TAPSE en might not ciertas be situaciones entirely reliable. It TAPSE might be quizá no es completamente underestimated in the fiable context y of pueda generar cardiopulmonary bypass, infravaloraciones, por in the ejemplo, en context of circulación heart extracorpórea, transplantation, lung en pacientes transplantation, trasplantados del and of course, corazón, if con you got a trasplante de patient with pulmón. tricuspid Y por annular supuesto, intervention or tricuspid si valvular hay intervention, the algún paciente TAPSE con might not be intervención en el reliable. anillo tricuspidio, bueno, TAPSE tampoco va a And it ser is simple, it is fiable. reproducible. Es If you simple, start es to reproducible. Este integrate the sistema assessment of permite the longitudinal axis of the RV with integrar tissue Doppler. So tissue Doppler is esta assessing the valoración con el velocity Doppler of tisular. tissues, Doppler tisular es because básicamente medir whatever las types of velocidades de Doppler los you have tejidos, practiced so far are porque called spectral Doppler. todos los Doppler hasta The ahora color Doppler, tiene que pulsed ver con width Doppler, espectrografía, diffuse ¿no? Doppler. El Doppler Tissue Doppler pulsado, is continuo, modo M, pero el different Doppler because you are tisular es not diferente a todo eso, estimating the velocities of porque no blood cells, valoramos las you are velocidades estimating the tissues de of the las velocity, células sanguíneas, you're sino estimating the la velocity of velocidad tissues, de which is los much lower tejidos, que than es the mucho blood más baja cells velocity. que la And if velocidad you have de this feature in the las machine, it células is really sanguíneas. Y si helpful. tenemos esta And what función en you el ecógrafo, also el assess, Doppler it tisular is es pretty muy much the útil same thing you y assess with TAPSE. You es assess muy parecido a lo que against hacemos the con TAPSE. horizontal line, which is the Tenemos time esta line. línea You assess the horizontal, velocity and ¿sí? excursion Valoramos la above and velocidad below y el this baseline. desplazamiento So above the arriba y baseline in this abajo de context will esa be línea de systolic base. because it's an Arriba annulus es moving towards S the porque es lo apex, and sistólico below the baseline is y debajo de diastole la línea es because the diástole, annulus moving away el from the apex. anillo And que because se we aleja have de la two punta. distinctive phases of diastole, Y hay the dos first big etapas wave de la diástole below características. La the primera baseline ola will be the early importante passive debajo relaxation phase of the de la annulus, S es and the la later wave base will be pasiva the de active phase of relajación y atrial después fibrillation, which will la be base lost activa in the de la context of contracción atrial fibrillation. auricular que no tenemos And si someone may hay ask me, what is the fibrilación importance auricular, of ¿no? tissue Doppler
¿Y por qué es importante el Doppler tisular para valorar la función? Es muy importante porque si valoramos el desplazamiento del anillo tricuspidio sobre la línea de base, eso es S', es decir, la velocidad sistólica del anillo tricuspidio. Y eso es un muy buen indicador de la función del BD. ¿Y qué es ese pico pequeño justo antes del pico grande de la S'? Ese pico pequeño es el tiempo de relajación isovolumétrico que ocurre entre el cierre de la ABM y la apertura de la BA. Ya hablamos un poco sobre el concepto del cambio fraccional de área, la diferencia entre el área diastólica del BD menos el área sistólica del BD dividido el área diastólica del BD. Y una CFA-BD menos de 35%, eso es anormal y hay disfunción del BD en ese caso. Este es un ejemplo de una grave dilatación del BD. A la izquierda vemos un paciente, es una vista 4C, eso es una persona sana, con un corazón sano. A la derecha, vean la punta, no está ocupada completamente por el BI, casi que el BD la ocupa completamente. Eso indica una hipertrofia ventricular derecha muy grande. Vean la pared libre del BD, no hay contractilidad. Lo único interesante ahí es que la parte apical de la pared libre es hiperdinámico. El resto de la pared libre está asinética. Eso se describió hace varios años como el signo de McConnell. Y inicialmente se pensó que era una embolia pulmonar grave, un signo de eso, pero tiene baja sensibilidad para descartar embolia pulmonar, así que no podemos confiar del todo en eso. Y también se puede ver mucho este signo en infarto ventricular con esta anomalía de la pared libre. Vean también el movimiento del eje longitudinal del corazón, por lo general tiene que ser más que el doble que el eje longitudinal del BD. La porción inferior del BD está más del doble que la de BI. Vean el diámetro del anillo tricuspidio, es mayor que el diámetro del anillo mitral. Así que acá vemos todas las características de una dilatación ventricular derecha grave y una FSBD y una función del BD muy grave. Otro paciente. Vean el BD. Vean la relación entre el BD y el BI. El BI parece que está bien, el BD está disfuncional. Vean lo que pasa en la sístole. Hay signos de sobrecarga del BD porque el TIB se inclina con cada sístole y eso es un signo de sobrecarga del BD. A la derecha vemos un paciente, esto es la vista transversal. Vemos el BI que parece una D. D es de danger en inglés, peligro. Significa que hay mucha dilatación. Y el BD está comprimiendo el tabique por esta dilatación grave del BD. Puede ser por sobrepresión e hipervolemia del BD. También vean algo de derrame pericárdico alrededor del ventrículo. Bien, ¿cuáles son los errores a la hora de valorar la función del BD? Hay que tener en cuenta que una insuficiencia del BD grave a veces hace que el BI se vea mejor de lo que realmente está, porque recuerden esta interdependencia ventricular. Cuando el BI no puede llenarse debido a la insuficiencia del BD, el BI va a parecer que está vacío, pero y eso no es por hipovolemia, sino por una precarga mala por la insuficiencia del BD. Así que guarda con un BI hiperdinámico, nunca consideren eso como un marcador de hipovolemia, a menos que estén seguras de que la función del BD es normal. TAPSE es el principal determinante de la función del BD y MAPSE no es el principal determinante de la función del BI.
Y ahora quiero que pasemos al siguiente paso de valorar el BD. Hasta ahora hablamos sobre la contractilidad del BD. Después está la precarga. ¿Qué pasa con la precarga? Siempre hablamos PVC, son intensivistas, emergentólogos, anestesiólogos, trabajan en hospitales, seguro trabajaron con la PVC. ¿Qué es la PVC? Es un marcador indirecto de la capacidad de las cavidades derechas para manejar la precarga, la presión. Pero normalmente no la pensamos como una poscarga anterógrada de este componente del flujo de las lechos capilares en los órganos. Pero si ven esta fórmula, ven que el GC es la diferencia entre la PAM menos PVC dividido la RBC, la resistencia vascular sistémica. Eso indica que cuanto mayor sea la PVC, menor va a ser el GC. Eso es importante porque eso apunta a que una PVC demasiado elevada puede poner en peligro la perfusión. Y lo que queremos hacer en cardiología es cuidar la perfusión. Y si hay mucha congestión sistémica venosa, aumenta la morbilidad, la mortalidad, y no solo por la insuficiencia cardíaca, edema cardiógeno, etcétera, sino también por problemas en otros órganos debido al edema. Todos los órganos encapsulados pueden tener congestión por hipervolemia, por el riñón, el cerebro, que está debajo del cráneo, el vaso, etcétera. También ha habido datos ya, investigaciones que relacionan el balance hídrico acumulado después de insuficiencia de cirugía cardíaca con el síndrome confusional. Y vean esto en este estudio de cohorte, por ejemplo, donde se encontró que 48 horas después de la cirugía hay mucha incidencia, una fuerte relación entre un balance hídrico acumulado y este problema de síndrome confusional. No se sabe bien por qué, pero bueno, quizá una congestión hepática, algunas anomalías, quizá por un edema cerebral infraclínico debido al balance hídrico. Hay distintas razones, ¿no? Cuando pensamos sobre el tratamiento con líquidos, solo pensamos en una de estas curvas, la curva de Frank Sterling, la roja. Todo el mundo acá conoce la curva de Frank Sterling. Porque podemos aumentar la precarga, disculpa, y con eso podemos mejorar el BC al haber mejorado la precarga. Pero la curva de Frank Sterling puede ser peligrosa porque damos mucho líquido porque se supone que vamos a mejorar el BS. Pero es importante también tener en cuenta la curva azul. ¿Qué es la curva azul? Es la curva de Guyton, del retorno venoso, y no es menos importante que la de Frank Sterling. Porque se ve aquí, ¿no? Aumentamos la precarga y mientras no hay cambio en el retorno venoso, está bien, perfecto, pero llega un momento en el que tratamos de mejorar el BS, mejorando la precarga, y en algún momento empieza a caer la curva de Guyton. Ese es el momento peligroso. No queremos que haya una disminución considerable del retorno venoso a los órganos. Y por eso validamos el puntaje Vexus, que es un hito muy importante en nuestro entendimiento de la dinámica de los líquidos. Este equipo de la Universidad de Montreal hizo esta validación en 145 pacientes que se habían sometido a una cirugía cardíaca, desarrollaron varios parámetros en un solo puntaje para tratar de entender la congestión del paciente en el componente sistémico venoso. Encontraron una muy buena relación entre el puntaje Vexus, el nivel de congestión, y la incidencia de IRA. Y si ven el puntaje Vexus y cómo lo hacemos, este es un artículo corto que vamos a aplicar dentro de unas semanas
en el European Heart Journal. Y si vemos la IBC, esa es la puerta para evaluar VEXUS. Valoramos entonces el diámetro del BCI, de la BCI, no el índice de colapsabilidad, solo el diámetro, que debe ser tiene que ser menos de 2,1 centímetros. Si es más de 2,1 centímetros, evaluamos los otros parámetros: vena hepática, vena portal y vena intrarrenal. Y no es difícil valorar estas venas. Si pudieron asistir a los maravillosos talleres y Pocus Fest de Azaruk, si asisten a ellos van a poder aprender de los expertos en este campo. Bien, después seguimos con el puntaje VEXUS para evaluar los patrones de la onda, de la BCI. Después vemos cómo esta elevación de la PAD aumenta la posibilidad de entender la congestión venosa sistémica. Así que si la BCI está colapsada, es decir, el VEXUS es 0. Pero si la BCI está dilatada, entonces hay que pasar a la vena hepática. Normalmente el flujo de la BH es anterógrado, es decir, la onda S mayor que la D y debajo de la línea de base. Así que si tienen la BH, normalmente el flujo normal van a ver este flujo anterógrado, la onda sistólica mayor que la onda diastólica, y las dos tienen que estar debajo de la línea de base. Cuando aumenta la PAD, la S termina a ser más pequeña que la D. Y cuando hay una elevación muy grave de la PAD, ven que hay inversión de la S en sístole. Y si no hay IT grave, y si vemos una S inversa, eso apunta a que una congestión venosa sistémica muy grave. La vena porta es fácil de obtenerla. Si hay pulsatilidad de la BP, eso apunta a que hay una congestión venosa sistémica considerable. Y cuanto mayor la pulsatilidad, mayor va a ser la congestión. Y la última lo último que tenemos que hacer es valorar las venas intrarrenales. Básicamente es lo mismo que con la vena porta. Las venas intrarrenales normalmente son monofásicas, continuas, y cuando empezamos a ver estas interrupciones, esta pulsatilidad, esto también apunta a una congestión sistémica venosa. ¿Por qué todo esto importa? Porque es una oportunidad de saber cuándo dejar de administrar líquidos al valorar la precarga del BD. Este es un paciente que tuvimos hace unas semanas con una BCI dilatada, una S inversa en la vena hepática, y la pulsatilidad de la vena porta con Doppler pulsado era de más del 50%. Y más del 50% de pulsatilidad en la BP, eso es muy anormal, ¿no? Muy anómalo. Y así podemos dejar de administrar líquidos para mejorar los niveles y para mejorar la disfunción renal, el edema. Y este paciente tenía hiponatremia, tenía niveles malos de urea. Y vemos acá los cambios de la onda después de hacerle diuresis al paciente. ¿Ven? La BCI está mejor, el flujo de la vena hepática ha mejorado también y la pulsatilidad también ha bajado. Esto es lo único importante. No, el tercer aspecto importante del BD es valorar la poscarga. Si no entendemos y valoramos la poscarga, siempre vamos a tener problemas, porque si es un paciente en estado crítico, la poscarga siempre es algo muy importante. Uno de mis cuestiones más importantes en las vistas más importantes aquí es la vista parasternal longitudinal a nivel de los grandes vasos. Siempre la aplico en los pacientes en estado crítico cuya hemodinámica me preocupa. ¿Y acá qué hacemos? Bueno, el Doppler pulsado cerca de la BP
para obtener este contorno del Doppler pulsado para ver la aceleración del cono pulmonar, y este tiempo de aceleración nos va a indicar las resistencias vasculares pulmonares. Cuanto menor sea el tiempo de aceleración, peores van a ser las RVP. Y tenemos que tener en cuenta que los pacientes con taquicardia también podrían tener un tiempo de aceleración bajo sin aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y no solo tiene que ver con el TA, también hay que valorar el IVT o la integral velocidad-tiempo, porque eso nos va a dar información sobre el DS del BD. Y cuando valoramos la hemodinámica del paciente, el BS de las cavidades derechas debería ser igual al BS de las cavidades izquierdas. Así que si tienen dificultades para valorar el BS del BD, también podemos valorar el BS del BI. Eso debería ser igual. Y de esta forma también podemos ver la forma del contorno, porque si hay una fosa mediosistólica, eso apunta a una RVP muy elevada. Y es interesante porque en los últimos datos también una fosa precoz indica embolia pulmonar y una fosa tardía indica hipertensión arterial pulmonar. Pero por supuesto todo esto es medio teórico y todavía no hay precisión absoluta al respecto, ¿no? Esta es una tabla donde pueden ver el nivel de la hipertensión pulmonar valorando el tiempo de aceleración de la válvula pulmonar. Como ven, cuanto mayor sea la PAP, menor va a ser el tiempo de aceleración. Entonces hay que tener en cuenta también esto en los pacientes con hipertensión pulmonar, porque si la HP ocurre en pacientes con un flujo ventricular derecho alto ya sea por comunicación interauricular o insuficiencia pulmonar, vamos a veces a hacer infravaloraciones, así que tener cuidado con eso. Otra cuestión, ver las mediciones de la RVP. ¿Podemos valorarlo con eco? Sí, sabemos que podemos hacerlo con el GC. Ese es el parámetro de referencia, midiendo la PAP menos la presión de enclavamiento dividido el GC para sacar con el catéter de arteria pulmonar. Pero también se puede hacer con la eco. Si sacamos la velocidad de la IT y podemos sacar la IVT del cono pulmonar, ya se los acabo de explicar. Si tenemos esos dos valores, podemos usar esta fórmula y así podemos sacar la PVR con ecocardiografía. Pero hay que tener cuidado. Estas fórmulas no son sensibles, así que no podemos descartar RVP elevada, pero sí son específicas. Así que si hay una RVP elevada con esta ecuación, entonces probablemente vamos a tener RVP con el método tradicional. Y finalmente, al hablar sobre la ecocardiografía en estos contextos, es muy importante entender el valor de integrar todo esto con la ecografía pulmonar, incluso cuando valoramos el BD, porque la ecografía pulmonar es otra dimensión de la valoración a pie de cama. Si vamos a hacer una ecocardiografía IVEXUS para valorar la contractilidad y la precarga y la poscarga, también hay que ver si hay edema intersticial, ver si hay líneas B con ecografía pulmonar, porque esto también agrega una dimensión sobre la situación de las presiones y ver si hay congestión en el BI o solamente en el BD, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de incorporar la ecografía pulmonar como parte de sus valoraciones ecocardiográficas del BD típicas, ¿no? Las de todos los días. Finalmente, esta es una publicación sobre ecocardiografía en la UTI del año pasado. Colegas de mi centro
Centro de la Universidad de Siena, en Italia, y hay mucha más información sobre el tema y es gratuito. Pueden buscarlo en PubMed. Hay distintas directrices, distintos árboles de decisiones para ver pacientes en choque, ¿no? Ver si hay choque vasopléjico, obstructivo, cardiógeno, hipovolémico, combinando esta información sobre la ecocardiografía fisiológica. Y bueno, ese es el fin de mi presentación y cualquier pregunta que tengan, estoy a su disposición. Muchas gracias. Thanks, Hatem. Great presentation. Gracias, Hatem. Excelente presentación. Every time. Siempre nos encanta Hatem, escucharte. I have a question Hatem, about, the right ventricular tengo una diastolic pregunta function. Is sobre useful la función diastólica del to BD. measure of diastolic function or it's ¿Sirve not necessary? medir esa función diastólica o no? It depends on the context, Depende del Francisco. contexto, So, Francisco. if you are performing comprehensive RV function assessment, Si queremos hacer una evaluación as part global of, del BD, assessment for LVAD implantation, for example, as a como diagnostic por ejemplo para un RV, implante, you have to evaluate para algún RV diastolic trasplante, bueno, So it ahí has to sí be hay a que valorar comprehensive la assessment. función, porque tiene que If ser you una are valoración evaluating, global, pero this in a si la patient with valoración congenital heart se disease, hace por, bueno, you have to una evaluate it ah, precisely, including enfermedad del assessment of corazón diastolic function and also congénita, RV strain también se puede assessment, hacer, y moving también hay into que hacer la evaluación ecocardiográfica de But la in critical care, formación, ecocardio I can't tridimensional, pero see enough en pacientes en evidence estado to crítico me parece support que no hay evaluating suficientes RV pruebas diastology at the para bedside as yet. valorar la función diastólica a pie de It might cama. evolve in the near Quizás future, en algún but, momento sí, also for the sake of time, if we talk about pero es una acute cuestión de care, if we talk tiempo. Si about es un paciente en emergency, estado I still crítico, can't see en urgencias, me parece que precisely the role of comprehensive evaluation of RV diastology. However, que no podemos hacer esa evaluación tan global, pero me parece que con la inteligencia artificial y los avances tecnológicos en los ecógrafos manuales ya podemos hacer la función, valorar la función diastólica con ecógrafos portátiles. Así que si lo podemos hacer rápidamente, ¿por qué no? Si podemos obtener más información, vamos a poder adoptar mejores decisiones a pie de cama. Thank you, Hatem. Gracias, Hatem. Could we say that Vexus score is like a B-lines of the Podemos right decir que el ventricular? puntaje Vexus es como las líneas B del I like BD, that. del pulmón. Yeah, I think it's better than B-lines because Sí, me there is parece still, que es mejor que las líneas B del quantitative pulmón, way of porque assessing todavía no hay una extent of forma cuantitativa left de ventricular valorar diastolic pressure elevation. el aumento de la B-lines are presión fantastic, diastólica but it's a de las semi-quantitative líneas one. You B can only son assess when there is fabulosas, pero es un interstitial método edema or alveolar edema. semi-cuantitativo, ya sea In por cardiology edema world, we intersticial o count edema the number of alveolar, B-lines, but we pero don't do this en in cardiología critical care. podemos But Vexus contar las is líneas B, actually pero no lo validated as a hacemos en score, pacientes en which estado is crítico, fantastic. pero el You puntaje can Vexus está evaluate validado en pacientes en degree estado of crítico, systemic así que vascular podemos valorar el congestion grado by de congestión evaluating sistémica the venosa, right ventricular handling of preload. valorando The cómo B-lines, se maneja la precarga. Las líneas B, because you're talking about hydrostatic B-lines. porque You're not estás hablando talking sobre about líneas B hidrostáticas, non-cardiogenic B-lines, no which is a sobre different story. líneas B no Because there are cardiógenas, ¿no? scores which Porque hay validated puntajes non-cardiogenic B-lines and en the que se lung valoran ultrasound las radiation líneas B score no ARS. cardiógenas y el But I think puntaje de as per oxigenación now, I pulmonar en totally agree with SDRA. your Pero creo suggestion. que por ahora Vexus sí, estoy de would acuerdo be con vos. considered an Vexus ideal B-line sería of the right ventricle. una línea B ideal del BD. Hatem, Bien. if you have to choose only one Si measure tuvieras que for right elegir ventricular solo un function, parámetro you can para choose valorar only la the función del BD, using a ¿elegirías el to make TAPSE? only one measure? Pues si No, solamente se pudiera elegir no, un parámetro. unfortunately not. No, lamentablemente From my no. experience, TAPSE is not enough. TAPSE no Especially if you alcanza. work in a cardiac Sobre la surgical base de mi unit experiencia, en especial where si you es see patients all the una time coming UTI out of cardiológica, hay bypass pacientes con and all circulación these extracorpórea bypass y transplantation, this trasplantados del affects corazón. the Todo TAPSE esto without afecta precisely el showing resultado right del ventricular TAPSE. function. No nos da So I would not con entirely precisión la rely función on del BD, así que no the TAPSE as a confiaría single measure. Unfortunately, únicamente the RV en is too TAPSE. complex.
Lamentablemente el BD es muy complejo. No podemos usar solo un parámetro. No recomendaría esto. Si me piden qué es lo mínimo para valorar la hemodinámica del BD, bueno, sí, TAPSE, el cambio fraccional de área del BD, que son los parámetros más validados, y también el tiempo de aceleración del cono pulmonar. Okay, Hatem. Bien, Hatem. It was a really, Bueno, really good experience to be with you, fue to hear toda about una the experiencia ventricular escucharte hablar sobre function. It's la a función really ventricular good topic derecha. Es un we can tema muy really talk interesante about that. del que muchas veces nos Well, okay, Pablo, olvidamos. what do you think about Bueno, Hatem? Pablo, ¿qué Is he ready to pensás come sobre to la South presentación America now, de or? Hatem? ¿Qué te parece? ¿Hatem ya puede venir a Yes, Sudamérica? ¿Ya es great capaz de...? presentation, Hatem. Excelente presentación, Very Hatem. complete. Muchas gracias. Muy completa. We're ready to Buenos Aires. ¿Ya está listo para venir a Yeah, Buenos I'm Aires? very excited. I'm Sí, drinking estoy muy mate every entusiasmado. day. Ya estoy tomando mate todos los días para acostumbrarme, ¿no? Para Great, aclimatarme. great. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hatem, what's your favorite team now for this Hatem, championship? ¿quién querés que gane la I Copa del don't Mundo? have, I didn't have Ah, time to. no tuve tiempo United para Kingdom, from el Reino Unido, Argentina. Argentina. No, in Argentina, it will be Argentina. There's no doubt. No, Argentina, obvio. Argentina a I morir. have no choice. You No me will queda be otra. on problem the next Sí. time. Si no te va a ir mal la semana que viene. Encima Yeah, but Argentina-México the juega. majority there will be Argentina. I will have to be No, pero Argentina. Argentina. I will go with majority. Voy a ir por la mayoría. Well, Hatem, Bueno, thanks Hatem, thanks very much. muchas gracias. It's a lovely pleasure to be with you. And see you Es un next placer week. siempre tenerte con Thank nosotros you y te very much, my vemos la friends. semana que viene. Muchas Have a gracias, lovely day. amigos. Que tengan un excelente Bueno, día. la verdad Thank you, Hatem. Thank you siempre very much. Bye-bye. encontrarnos con Hatem. Pablo, y bueno, vamos a hacer un break. ¿Y qué tenemos después? Bueno, después seguimos con las presentaciones. La verdad que tenemos otro ponente excelente, que es el doctor Jorge Márquez. Lo vamos a presentar ahora al regreso del break. Y vamos a seguir con temas de área crítica, ¿no? Con emergentología en particular, que es el área de experiencia de Jorge. Sí, la verdad que tenemos mucha expectativa de escucharlo. Él es especialista en emergentología y nos va a hablar sobre su experiencia del uso de estos dispositivos como el Cosmos en área crítica. Él tiene su experiencia en Cochabamba, Bolivia, donde él vive, así que bueno. Vamos a estar entonces con el doctor Jorge Márquez, que nos va a acompañar desde Bolivia. ¿Estás por ahí, Jorge? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Estamos aquí. Qué bueno, Jorge, qué bueno, bienvenido. La verdad que muy contentos entonces de tenerte acá en este curso de Focus en Acción. ¿Estás contento con tu Cosmo Torso One? Contame, ¿cómo es tu experiencia? Oh, sí, que realmente, más bien yo estoy agradecido y el Cosmos cambió la vida del emergenciólogo aquí en Bolivia porque la expectativa es muy, muy grande. Ante tal, porque una herramienta muy fundamental en que todo servicio de emergencia tiene que tener. ¿Vos necesitabas realmente, no, un equipo con esas prestaciones para lo que vos haces? Sí, no, yo a la guardia no voy sin el Cosmos porque siempre hay algo nuevo que encontrar. Claro, sin duda, veo muchos tus posteos y haces cosas realmente bastante complejas, así que me imagino que le sacás muchísimo provecho. Pero ¿cómo? No es que en emergencia es solo FAST que hay que hacer. No, ahora vamos a ver que no solamente es fácil y que bueno, también la emergencia luego maneja ecocardio, pulmón y todo. Bueno, la verdad que un lujo para nosotros. Ya nos conocemos hace bastante con Jorge, nos mostró sus lugares de trabajo, la verdad que un referente. Y bueno, además de esta clase, él está escribiendo el capítulo de Focus en Emergencia de la tercera edición del libro de Azaruc, así que bueno, un lujo tenerte con nosotros, Jorge. El agradecido soy yo y muchas gracias y nuevamente por ser parte de esta familia Azaruc Focus. Muchas gracias, Jorge. ¿Lo presentás vos, Francisco? Jorge. El doctor Jorge Márquez Bolina es médico de medicina de emergencias, médico del Servicio de Emergencias Hospitalaria Clínico Viedma de Cochabamba,
es especialista en ultrasonografía crítica y de emergencias, tiene un diplomado en ultrasonografía pulmonar y cardíaco de emergencia del Hospital Univalle de Cochabamba, y es coordinador e instructor de la sede, pues ya es una sede propia, ¿no? La Salud Bolivia ya es una sede propia. Él, la verdad que ha desarrollado durante este año prácticos para prácticamente todas las provincias de Bolivia. Estuvo en Santa Cruz, estuvo en La Paz, en Cochabamba. La verdad que ha hecho un trabajo impresionante que le da posibilidad a todos los médicos y médicas de Bolivia poder formarse en POCUS, ¿no? Bienvenido, Jorge. Gracias, sí, estamos bien establecidos ya en Bolivia. Voy a compartir la pantalla, por favor. Dale, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Bueno, como ya el doctor Francisco y el doctor Pablo ya me presentaron, un enorme placer participar de este gran evento y sin duda representar a mi país, pues obviamente me hace un poquito más preocupante porque justamente en la anterior presentación una tremenda exposición magistral del doctor y bueno, sin embargo, la idea de esta presentación es mostrarles cómo es la utilidad del Cosmos, este ecógrafo que realmente nos ha cambiado la forma de pensar en el área de emergencia. Pues obviamente en el servicio de emergencia aquí es la puerta de entrada a nivel hospitalario y a independencia de su nivel de atención como tal. Está ahí donde nosotros tenemos, como se dice, los primeros minutos de adrenalina, pues que de ahí va a depender la conducta adecuada de nuestro paciente, pues que si existe algún error, podamos solamente perjudicar al paciente como tal. Entonces, la aplicación del quinto eslabón del examen físico, examen físico moderno, que también lo desarrollamos no solamente en el área de emergentología, también se desarrolla en diferentes áreas, sin embargo, nos va a dar un poco más de mejoría para hacer un diagnóstico en nuestro paciente. No obstante, siempre recalcar que el examen físico, empezando desde el interrogatorio y la clínica, es muy fundamental, pues pasa que a veces estamos convirtiendo en colocar el ecógrafo antes de interrogar al paciente. Entonces, esas cosas tal vez hay que modificar y cambiar la conducta como tal. Nuestros servicios como tal que tenemos en Bolivia, pues bueno, trabajo en distintos lugares, sin embargo, la aplicación de la ecografía POCUS a través de este ecógrafo Cosmos a nivel hospitalario y prehospitalario tiene bastante trascendencia, pues obviamente una herramienta muy pequeña, fácil de acceso inmediato, pues netamente se ve el beneficio más que todo con el paciente al cual le vamos a tomar alguna conducta. Entonces hoy me pidieron hablar de Cosmos, Cosmos en acción, es ver realmente en cuál lo puedo utilizar y qué puedo ver como tal ahí en la ayuda para hacer la atención en emergencia en los pacientes. Obviamente teniendo en cuenta que nuestros servicios de emergencias, en dependencia de nuestro sistema, pues pueden ser emergencias que estemos realmente colapsadas, porque es lo que tenemos en mi país. Normalmente nuestra emergencia es muy colapsable porque obviamente no estamos bien distribuidos y los tercer nivel son los que mayormente llegan a tener complejidad. Y eso me hace entender que cuando tenga que ver a mi paciente, pues sean los minutos muy valiosos para hacer un diagnóstico rápido y oportuno. En un servicio de emergencias, una sala de emergencias, una sala de shock room, pues ideal contar con todas estas herramientas que se puede visualizar en la imagen. No obstante, estas pueden ser beneficiarias si pudiéramos aplicar la aplicación de la ecografía, no exclusivamente Cosmos, pero sí, si en la tendencia se pudiera decir que esta nos puede ayudar mejor, porque sabemos muy bien que el tiempo es oro y obviamente cualquier conducta rápida pues va a ser en beneficio de nuestro paciente. Cuando vamos a empezar a hacer nosotros ecografía, pues bueno, dirían que hace un emergentólogo haciendo de ecografía ecocardiográfica, pues obviamente nosotros tenemos que utilizar el POCUS de forma multisistémica. Cuando voy a tener, como sabemos muy bien, son los tiempos más rápidos
en la cual tenemos que explorar a nuestro paciente, en ese momento puedo ver que no puedo tal vez hacer mediciones cuantitativas, sin embargo las mediciones cualitativas, donde nosotros tenemos que enfocarnos a las características de la interpretación rápida en emergencia, más como todo, un ejemplo aquí como vamos a ver en esta imagen, porque vamos a ser más prácticos como tal, donde yo voy a tener las diferentes cámaras, ventanas cardíacas, donde puedo visualizar al ojo que obviamente tiene una fracción ventricular, se pudiera decir que estuviera conservada, porque justamente en una ventana apical 4 cámaras veo que mi ventrículo izquierdo está más grande que el ventrículo derecho, el anillo tricuspidio se puede mover y la válvula de la válvula mitral llega a pegar con el septo interventricular. Eso mismo que también en la ventana apical parasternal eje largo, de la misma manera puedo yo colocar mi dedo, o bueno, colocar el cursor en este caso, y puedo interpretar que aparentemente todas las paredes del ventrículo izquierdo se llegan a aproximar al marco que estoy colocando. Entonces eso justamente me interpreta de manera rápida de que mi paciente en condiciones de emergencia y sin diferente tipo de contexto que venga el paciente, pues netamente puedo decir que mi parte cardíaca estuviera conservada o no estuviera afectada. En cambio, al contrario, cuando me viene un paciente que viene ya efectivamente, tenemos el tema del contexto clínico del paciente, sin embargo, cuando hacemos una ecocardiografía en emergencias, vamos a interpretar que el ventrículo izquierdo, la pared no se llega a pegar justamente a la marca que yo puedo visualizar, o que la válvula del septo interventricular no llega a pegar al septo interventricular, perdón, obviamente ya me estuviéramos pensando en conjunto de una ventana apical 4 cámaras, vemos que tiene una afectación cardiovascular, y obviamente si el paciente estuviera presentando clínicamente alguna manifestación, estaríamos pensando que estuviera en repercusión, o en el caso de tener un antecedente, el paciente que en dependencia de esta, el manejo va a ser más conservador o con mucho cuidado, pues la reanimación en este tipo de paciente va a llegar solamente a perjudicar si es que esta va a ser a ciegas, lo que normalmente en otros servicios se hace. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta las diferentes ventanas y tomando los parámetros que justamente se habló de la anterior exposición, en la cual una visualización y la interdependencia del BI con el BD pues va a ser fundamental, pero tal vez se pudiera tomar las mediciones cuantitativas, claro, obviamente eso va a llegar a tener una mejor precisión. Hablamos de foco multisistémico porque no solamente tenemos el manejo de saber el ECOFAS, como decía el doctor, pues obviamente en emergencias, lo que normalmente se consideraba hacer. Actualmente ya vamos cambiando esta forma y hablar del focus multisistémico, si bien voy a tener en áreas la parte de ecocardiografía, en la parte que estuviera afectada, incluso podemos ver cómo este ventrículo derecho está un poquito más grande que el ventrículo izquierdo, que puede existir un leve derrame pericárdico, o que cuando voy a tener una ventana parasternal eje corto, donde voy a ver que justamente no existe una buena contracción del ventrículo izquierdo, pues obviamente la tendencia a que la falla netamente a través no solamente de la vena cava inferior, que estuviera casi pletórica, pues obviamente estuviéramos pensando que estuviéramos con una falla cardíaca, tipo, que pudiera ser de tipo congestiva. Pero esta añadida a la parte respiratoria y parte abdominal, que eso le hace la parte fundamental a la interpretar nuestras imágenes, pues vemos que un pulmón que aparentemente tenemos de características pulmón normal, tipo A, o cuando vamos a ver en las zonas de basales como tal, que vamos a ver unas imágenes anecogénicas que en los diferentes ambos bases pulmonares de mi tórax izquierdo y derecho serían compatibles con derrames pleurales, y cuando vemos la parte abdominal vemos que las asas intestinales están nadando, como dice el signo de Medusa, pues obviamente esta congestión o este paciente netamente estuviera presente un tema de ascitis como tal, y obviamente la conducta como tal sería diferente a la hora de tratar este paciente. Pues
Es así que las aplicaciones de este ecógrafo, el Cosmos, es tan rápido y tan fácil para poder intercambiar las diferentes modalidades y poder tener diferentes imágenes para poder interpretarlo. El POCUS ecocardiográfico en sala de emergencias más netamente porque obviamente nosotros tenemos distintas clínicas que se vienen manifestando. Sin embargo, una de estas es el dolor precordial. Ahora, este dolor precordial, pues obviamente puede ser bien interpretada cuando está venido así como se dice del libro, en la cual el paciente tiene sus antecedentes, tiene los factores de riesgos y obviamente haríamos sospecha de un paciente que estuviera con alguna patología cardíaca netamente por la parte clínica y por los criterios que nosotros manejamos netamente en emergencia. Sin embargo, aquí les muestro, este es el primer caso que les voy a manifestar, es una paciente de 19 años de edad, femenina, que en la cual viene al servicio de emergencia presentando o manifestando dolor precordial y palpitaciones. Obviamente nosotros en nuestra herramienta fundamental es el electrocardiograma, pero y más que todo cuando vamos a tener en cuenta un paciente de 19 años que no tenga factores de riesgo, que obviamente no sea bien estudiado, porque es lo que nos pasa en nuestro país, hay muchos pacientes que no están bien estudiados oportunamente, pero uno pensaría que sea pues no sé, algo bien pasajero, algo que realmente no sea preocupante por la edad que está viniendo este paciente. Le hacemos el electro, si bien no tenemos la tendencia de que nos va a dar pensando en un infarto o un miocardio o alguna otra patología, pues bueno, sí podemos manifestar que tiene alguna alteración, pero cuando va a cambiar nuestra expectativa es que cuando tengamos esta aplicación de Cosmos, así cuando le hicimos a esta paciente, justamente le hicimos las diferentes ventanas, una ventana parasternal eje corto, donde vamos ya a tener una visualización cuantitativa, debemos que el ventrículo derecho obviamente está un poquito más grande que el ventrículo izquierdo. Sí, verdad, existe un poco de aumento de la frecuencia cardíaca, o se ve visualizado en la parte netamente también de la ecocardiografía de emergencia que se realiza. En el parasternal eje largo, pues obviamente a veces en la emergencia, como lo decía, no tengo mucho tiempo para estar siendo tan precisos, pero bueno, una imagen habla más mil cosas y obviamente tenemos tendencia de que mejoría esto. Sin embargo, cuando hacemos una apical 4 cámaras, ya me llama la atención justamente que este ventrículo derecho está aumentado, como decía el doctor, la interdependencia BD está de una otra manera diferente, y cuando voy a visualizar un poquito más específico, veo que no existe la pared auricular. Entonces eso me llama la atención en este paciente, cosa que justamente en el electrocardiograma tal vez no sea tan preciso, porque hay que estar un poco más detallada, porque en el servicio de emergencia es así, y estos pacientes normalmente no vienen como consulta, vienen de emergencia, la cual el horario puede ser en la madrugada y es muy difícil hacer una interconsulta con servicio de cardiología. Nuevamente hacemos la exploración en los diferentes cortes en este paciente y hemos visto que a través de una ventana subgifoidea que vamos a tener la tendencia de visualización a través del Doppler color, que existe una comunicación interauricular. La vena cava un poquito más pletórica, sin embargo, llama la conducta que se tenía que seguir en este paciente, pues obviamente, porque si no era estudiada, vemos que la afectación precordial que venía, el dolor torácico que se manifestaba, no era una cosa sencilla, pues que obviamente ya tenía alguna afectación que posiblemente obviamente es de origen congénito, pero sin embargo, esto ha sido mejor estudiada a través, no en una consulta, sino en un servicio de emergencia, para que posteriormente pueda hacer su estudio como tal en clínica médica o en servicio de cardiología. Focus pulmonar en sala de emergencias es una paciente justamente que vino con 20 semanas de gestación, refiere a alzas térmicas e hipotensión. Encaminados al examen físico, pues obviamente es importante realizar el examen físico, sin embargo, las limitaciones un poquito son más complejas para poder determinar o buscar los diferentes focos que puedan provocar, pues que obviamente este paciente que está entrando con alzas térmicas e hipotensión, podríamos pensar un cuadro de sepsis, que lo más oportuno y
y obviamente está bien estandarizado, es el manejo o el diagnóstico, la identificación del foco como tal. A esta paciente le hicimos una ecocardiografía rápida para ver justamente si existiera alguna parte afectada, la parte cardíaca, que fuera la manifestación de esta. Sin embargo, como ya en un inicio les dije, la visualización como tal cualitativa, yo puedo determinar que efectivamente el corazón está aparentemente dentro de los parámetros normales, y obviamente este no estaría conduciendo a esta hipotensión como tal. Pero cuando voy a ir examinando, y como es fácilmente hacerlo utilizando este tipo de ecógrafo, yo solamente hago un clic, como digo, y puedo cambiar a la parte abdominal, y obviamente puedo, buscando foco, ver si existiera líquido en cavidad abdominal, viendo los cortes o los espacios de Morrison o el espacio esplenorenal. Al no visualizar esto, es importante también pensar en otros focos, y este es justamente lo que me llamó la atención cuando empezamos a subir un poquito más arriba, utilizando actualmente, como dice aquí en la pleca, la ecografía abdominal. Hemos visto que existe líquido libre en cavidad pleurales, tanto para la izquierda como la derecha. Entonces, ahí es en ese momento cuando vamos a irnos a enfocar directamente que esta paciente, el foco estuviera netamente en la parte respiratoria, lo cual, si vamos a tener en tendencia del examen físico y la anamnesis, pues vamos a tener que requerir la conducta adecuada como tal. Pero haciendo una ecografía multisistémica, pues hemos llegado a hacer algo rápido, porque pasa que lo primero que me deberían pedir es una radiografía o una tomografía, pero si tenemos en cuenta que es una paciente con gestación, pues el riesgo como tal de radiación es igual, y por ende, pues a veces nos permite, si no es decir que voy a cambiar la conducta, pero a través de la ecografía pulmonar nos ha permitido hacer un mejor diagnóstico sin mayor daño a nuestro paciente. Y siempre como tal, viéndole un enfoque multisistémico, también pudimos ver, obviamente, la vitalidad cardíaca de la gestación como tal, para ver, ¿no?, si realmente no estuviera afectando. Pues obviamente el Cosmos inmediatamente me ha permitido tener un enfoque integral en el binomio madre-hijo. Bien, entonces, como si se han dado cuenta, hay bastantes cosas que nos puede permitir la ecografía POCUS, y obviamente con una aplicación tan rápida como es el Cosmos, pues no tiene mejor beneficio. Es así que también no solamente te puede ayudar a hacer un diagnóstico como tal, pues en esta imagen que vamos a presentar es una imagen de un paciente con una neumonía basal derecha, donde específicamente la parte de la pulmonar está afectada, porque vemos el típico, la condensación pulmonar, obviamente con su patrón de broncograma aéreo dinámico, porque existe la fluctuación como tal de esa imagen hiperecogénica que me estuviera hablando o estuviera interpretándome de que estuviéramos en presencia de pus como tal, ¿no? Y sin embargo, esta interpretación pues me permite muy bien asumir una conducta rápida, porque si esto yo lo visualizo de esta manera, con este patrón de broncograma aerodinámico, pues la conducta sabemos que es antibiótico-terapia. Y no obstante, al contrario, que cuando no exista o existe que no encuentre el broncograma aerodinámico y encuentre el estático, pues obviamente la conducta va a ser diferente como tal. Entonces, con la aplicación de Cosmos, haciendo ya más que todo el diagnóstico, pues pudimos ver en este paciente la evolución de lo que va a tener posterior a los días de iniciar el antibiótico. Al su primer día vimos que, sin realizar rayos X, porque obviamente no se iba a ver bien cómo va evolucionando por día, y además eso va a tener tendencia a que provoca mayor radiación como tal. Ya en este momento, cuando hicimos al primer día la ecografía, con la aplicación del antibiótico, hemos visto que justamente ya va mejorando la parte de la ventilación. Vemos que la pleura está queriendo un poquito ya crecer, está queriendo disminuir la cantidad del tema de la afectación de la condensación, lo que me va a permitir que existe una mejor evolución. No obstante, siempre esto va a ir acompañando de la clínica del paciente, porque no decir que una imagen puede hablar y puede cambiar la conducta, pero sí
con las demás herramientas y con la ecografía, pues obviamente podemos ir mejorando al manejo de este paciente. Al tercer día vemos que ya se va disminuyendo la condensación como tal. Existen mejores áreas como esta imagen negra que aparece, obviamente que eso sería pulmón aireado. Todavía aparecen las líneas B que van apareciendo justamente al momento de la respiración. Sin embargo, tenemos el objetivo de que vamos bien, no solamente por la cantidad de la condensación que ha disminuido, sino también por las imágenes negras que tenemos justamente de pulmón aireado, que se está volviendo a airear como tal. Y por último, al casi cuarto día, vemos específicamente que ya tenemos un pulmón que está justamente con la presencia de líneas A, aunque persisten las líneas B en su actividad, pero obviamente en tener en tendencia de que están nacido porque ya tienen algo de como tal, como producto de una secuela que le ha provocado este pulmón. Entonces, la evaluación del paciente por día, ecográficamente, clínicamente, nos ha permitido ver bien que nuestro paciente se ha conducido con éxito la aplicación del antibiótico y por ende ha sido como tal un beneficio para el paciente para evitar mayor radiaciones como tal. En mi país hay bastantes pacientes con tuberculosis, ahí todavía lo tenemos. Nosotros al realizar, si bien a veces hay centros que tienen la tomografía, la ecografía pulmonar, ven ese patrón alveolo intersticial de origen pulmonar específicamente, y teniendo en cuenta que estos pacientes, si se dan cuenta, son delgados porque obviamente se visualiza de forma tan franca y por la pérdida de tejido celular cutáneo, por la pérdida de grasa, a veces se pierde la dinámica de la ecografía pulmonar. Entonces, pues tener la base o hacer la oportuna ecografía pulmonar a este paciente, pues nos ha permitido hacer un manejo adecuado, y obviamente, aunque sabemos muy bien que su evolución del paciente no va a ser satisfactoria por la debida complejidad, pero bueno, un buen manejo nos ha llegado a tener oportunas, tal vez beneficio más como tal al paciente. Este es otro paciente de 18 años de edad, es posoperado de fractura de tibia y peroné, refiere dificultad respiratoria y taquicardia. Hace 3 días que lo operaron y intercurre posteriormente a las 72 horas con esta manifestación. Lo que más primeramente nosotros pensaríamos en este contexto del paciente, pues sería un TEF. Sin embargo, 48 horas y 72 horas, perdón, y lo que nos hace pensar de todo eso, pues pensando, es un paciente de edad temprana, 18 años, pues bueno, a veces lo primero que tuviéramos que sospechar. Si bien hemos tenido herramientas de electro o dímero D que tal vez no ha sido que entre este paciente estaban dentro de los parámetros normales, la ecocardiografía en emergencias en un momento determinado, pues bueno, ver la interrelación o que no exista como pensando en una posible TEP. Sin embargo, en el paciente hemos demostrado que la parte cardíaca en ese momento no tenía ninguna afectación como tal. Como decía, no esto descartaría si estaríamos o no presencia de TEF en nuestro paciente, pero nos llegaría a conducir a algo que pues nos permitiría tener una conducta adecuada. Hacemos la ecografía pulmonar y encontramos en las diferentes zonas que lo clasificamos, pues lo hacemos con la parte del diseño ecográfico pulmonar a través de la teoría de Botticelli en las diferentes zonas, tanto 6 zonas para el lado izquierdo, 6 zonas para el lado derecho, y vamos visualizando la gran afectación que está afectando en este paciente y que no es de una manera tan simétrica, porque obviamente en diferentes zonas incluso está apareciendo este patrón de pulmón blanco que es muy característico de la SDA. Entonces, nos llamó la atención en este paciente al hacer la ecografía pulmonar, sabemos muy bien que estaba con dificultad respiratoria, a tener una conducta adecuada como tal, nos ha permitido en su posterior ya no manejar con una simple tomografía de tórax, sino justamente sería la aplicación de una angiotomografía para ir descartando, y vemos que la gran afectación del distrés respiratorio, al parecer posiblemente por una embolia grasa, que es lo que le ha provocado toda esta manifestación a este paciente, y la conducta en emergencias ha sido rápida, oportuna, para que posteriormente sea transferido
a una unidad de cuidados intensivos como tal. No obstante, siempre, como ustedes se han fijado, es importante la anamnesis, el examen físico y en lo que se va a manifestar, y con la ecografía POCUS, pues bueno, complementamos todo esto. En la ecografía abdominal en sala de emergencias, que es lo que muy común llega, y estamos, lo más tendencia es de decir si esta es o no es quirúrgica o que tenga que tener alguna afectación, pues así simple que sea el dolor abdominal, siempre hay que tener en cuenta. Este es un paciente masculino de 40 años que refiere dolor abdominal de moderada intensidad. Entonces, una vez haciendo el examen físico, nosotros le hicimos la ecografía abdominal. En este caso, más que todo, nos fuimos enfocados a la parte renal. Y obviamente, no faltó a un médico que, bueno, desconfiaba de mi conducta como tal, y bueno, pidió un Neurotac, y bueno, vimos que la relación de que yo al realizar en 5 minutos pude visualizar tanto en la vejiga la imagen hiperecogénica que proyecta la sombra acústica posterior, que sería la compatibilidad con un cálculo, la dilatación pielocalciliar como tal del riñón afectado, y bueno, esto me ha tardado solamente 5 minutos, y eso tal vez menos para realizar. En cambio, el otro médico, el especialista, le pidió una Neurotac, pero bueno, la comparación en tiempo, en poder hacer un diagnóstico rápido oportuno, y bueno, el paciente de todas maneras ha salido beneficiario porque se le hizo la conducta adecuada, y como tal, eso le permitió estar más tranquilo y mejor estudiado como tal. En la parte de neurocrítico que nosotros manejamos, o sea, somos muy variados, podemos decir que manejamos todo, pero sin embargo hay que tener en cuenta las diferentes formas que se viene manifestando la sintomatología clínica, y más que todo descartar que el paciente no se vaya a complicar. Entonces, una femenina de 45 años tiene el antecedente de diabetes mellitus, ingresa al servicio de emergencias inconsciente, refiere a la familia que padecía de cefalea y cambios de conducta. Nosotros en esa primera instancia, lo primero, obviamente, hicimos el manejo del ABC y toda la conducta como tal. Sin embargo, viendo el foco, estábamos en un segundo nivel, no teníamos tomógrafo, y pudimos visualizar y ver qué podíamos hacer a través del Doppler transcranial, ver más o menos si tuviéramos alguna alteración en la cual me llegaría a ver si estuviera afectado la parte neurocrítica. Nosotros, como somos un país aún todavía en crecimiento, la parte de la clínica como tal, pues viene obviamente acompañado que estamos en presente con enfermedades más que todo infecciosas. Es así que a este paciente que vimos que no tiene ninguna alteración aparentemente en la parte neurológica, lo que inmediatamente nos ayudó a hacer es una conducta rápida de una punción lumbar, y hemos visto que sí tenía afectado el líquido cefalorraquídeo, y se ha concretado que era una meningitis, ¿no? Entonces, eso tal vez no teníamos la tomografía, como dicen muchas guías, hacer la tomografía, aunque el cerebro es tiempo, pero tener una conducta más rápida como tal nos ha permitido en este paciente beneficio como tal. Y es así también que la área prehospitalaria que manejamos, pues como decía, el FAS es fundamental, así por muy simple que sea en nuestro paciente. Justamente fue una paciente que tuvo un accidente de tránsito, ella estaba en calidad de conducción de bicicleta, pues obviamente lo que más hemos ido a enfocar, un FAS rápido para poder asumir una conducta y ser trasladado inmediatamente a otro servicio de mayor o de menor complejidad. Hicimos un corte sulfoideo, visualizamos las 4 cámaras, aparentemente no existe alrededor líquido en cavidad pericárdica. Seguimos con el siguiente corte, los diferentes cortes del FAS, el cuadrante superior derecho, espacio de Morrison. Hemos visualizado que existe o que no existe la imagen anicogénica que estuviera interrumpiendo en este espacio como tal, porque está justamente esta imagen blanca que está envolviendo, entonces obviamente estuviera descartando si hubiera líquido. Lo mismo que en el cuadrante superior izquierdo o espacio espleno-renal, que no estuviéramos en presencia de líquido en cavidad abdominal. Y por último, la pelvis, justamente para poder ver si existe líquido en cavidad fondo saco de Douglas, o que tal vez pudiera haber una perforación de la vejiga, tal vez me hubiera impedido una mejor visualización como tal, pero la conducta como tal ha sido oportuna, rápida en el servicio prehospitalario.
Entonces, a manera casi ya de concluir, esta tecnología de la ecografía de POCUS en emergencia a nivel hospitalario, a nivel prehospitalario, más que todo, nos permite a su vez tener una forma de triaje donde ya visualizando que mi paciente no tenía líquido en cavidad abdominal, pues lo que yo he permitido es llevarle a un primero o un segundo nivel y de esta manera poder descongestionar el tercer nivel, que es lo que mayor abunda, y realmente podamos atender las verdaderas emergencias reales en la cual el tercer nivel tiene que estar de manera concreta para poder tener un mejor desarrollo en nuestra población como tal. Muy bien, eso le quería mostrar. Muchas gracias. Espero les haya gustado y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Excelente, Jorge. Muy, muy buena tu presentación. ¿Te gustó, Francisco? Me encantó, la verdad que me quedé sorprendido. Como te dije, siempre, digamos, años atrás, en las salas de emergencias y urgencia o shock room, el POCUS era simplemente hacer FAST en el abdomen para ver si había líquido libre, y a esta realidad que nos muestra Jorge, la verdad que es impresionante. Ahí nos había llegado que, digamos que quizás es cuando uno da una clase de POCUS, más como lo queremos mostrar, que es este POCUS holístico, que creemos que no sirve hacer POCUS, o sea, hacer pulmón y se acabó. Uno tiene que ver todo el paciente y usarlo como un estetoscopio, entonces hay que hacer corazón, pulmón, abdomen, hígado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vexus, cerebro, vasos de cuello. Eso es un poco lo que queremos diseminar, ¿no? Que no sirve que uno vaya y diga, bueno, veo si tiene líquido libre o no, cuando con el mismo traductor y el mismo equipo puede ver una función sistólica, ¿no? Entonces, ahí vi un comentario que decía que está un poco desorganizado, y es así, ¿no? Porque esto es así, yo me siento y en 7 minutos tengo que decir, ¿tiene líquido del pulmón? Sí, no. Función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿anda o no anda? ¿Tiene líquido libre? ¿Perfunde bien el cerebro? Sí, no. Y eso es desorganizado. Por eso nosotros le pedimos a Jorge que nos muestre un poco como clase final realmente, que nos muestre su experiencia en urgencia, pero como un poco holístico, no como voy a hacer ecografía pulmonar en urgencia, sino que hay que verlo el paciente en forma completa. Así que bueno, agradecido de verdad que a Jorge, una disertación impresionante, siempre compartimos esta idea de que de la gente que habla, o que queremos escuchar, es gente que habla de lo que hace todos los días, ¿sí? No nos interesa quizás ver gente que habla de lo que lee en algún artículo, ¿no? Así que bueno, la verdad que es excelente. Hay algunas preguntas, Pablo. El doctor Alfonso Rafael Serantonio pregunta, dice si las consolidaciones pulmonares subpleurales se diferencian de las consolidaciones intrapulmonares más profundas. Bien, no, obviamente las condensaciones son más subpleurales y es lo que vamos a ver, la parte de ecografía pulmonar como tal, ¿no? Casi intrapulmonar, pues está bien reflejada porque sabemos el componente que va a estar afectado, alveolo intersticial, y con esta la manifestación ecográfica con las características de la pleura tal vez fragmentada, irregular o netamente una condensación que es más que todo pleural, subpleural. Sí, excelente. Bueno, acá el doctor habla de la consolidación subpleural, porque bueno, la verdad que durante la pandemia COVID vivimos la aparición de estas consolidaciones subpleurales como, no digo patognomónicas, pero bueno, muy características del COVID, ¿no? Cuando uno veía las consolidaciones subpleurales en un paciente de insuficiencia respiratoria durante la pandemia, la verdad que lo primero que pensaba, y generalmente no se confundía, era COVID. Acá veo, Pablo, que el doctor Márquez tiene como una hinchada, ¿no? De varias ciudades de La Paz, parece que vino acompañado. Así es, Francisco. Jorge vino acompañado, y estaba en La Paz presente, Cochabamba, algunos colegas de Bolivia que viven acá en Argentina que también mandan saludos. Bueno, la verdad que muy contentos. Todas las veces que hemos ido a Bolivia hemos pasado muy bien, ¿no, Francisco? Tanto en Santa Cruz como en Cochabamba. Sí, yo no fui a Cochabamba porque no me invitaron, fui a Santa Cruz. Se, Ahora se sí perdió,
Se perdió de comer el pique macho, doctor Francisco. El pique macho de Cochabamba, así que ya estoy sacando los pasajes para ahora, para febrero, para el PocuFest, así que por ahí estaremos. Ya los vi comiendo, me quedé sin el pique macho. Jorge, acá preguntan sobre la utilidad del Cosmos para ver trombosis y tejidos blandos. Bueno, la parte de, más que todo, cambiando el traductor. Yo puedo decir que con el traductor que manejo, que es el sectorial, hago muchas cosas. Tal vez podemos modificar los parámetros de tiempo ganancia, de profundidad, y podemos tener, pero no obstante, Cosmos tiene la ventaja de que tiene su traductor lineal, que eso sería más específico para partes blandas, ¿no? Sí, lo hemos probado, te cuento que en algunos PocuFest que hemos hecho, que es el Lexa, la verdad que se ve excelente para ver trombosis venosa profunda, pero también para hacer punciones ecoguiadas y para tejidos blandos, ya lo estamos probando en dermatología, ahora hay un rubro que es la dermatología y dermatoestética, que la verdad que se ve excelente, tiene muy buena imagen, así que bueno, quizás la respondo porque bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de utilizarlo. Pregunta Lucy, dice felicidades, gracias por la presentación. Dice, con respecto a la evaluación de pacientes neurocríticos, ¿considera útil la medición de la vaina del nervio óptico? Claro, bueno, en mi imagen no lo presenté, pero sí es importante hacer la vaina del nervio óptico, que tal vez es la parte más fácil de realizar el manejo neurocrítico. Esta, añadida más con Doppler transcranial, obviamente mejora el diagnóstico. Tomando en cuenta, mi paciente que presenté, los vainas de nervio óptico no estaba afectado, tenía un valor menor a 6 milímetros, 5,8, tanto del ojo izquierdo como el ojo derecho, entonces no ha habido una afectación, y con el doble transcranial que le hicimos, hemos mejorado y una conducta. Pero sí es importante la vaina de nervio óptico para poder manejar el paciente neurocrítico. Bueno, te cuento también, Lucy, cuando, en la clase que hicimos Focus en Neurología y la utilidad del Cosmos, la verdad que tiene una imagen muy buena de dimensión de cerebro, pero también una imagen muy buena de pulsado, ¿sí? O sea, vos podés hacer Doppler transcranial con el Cosmos sin ningún tipo de problema. Las últimas recomendaciones, hubo un consenso de expertos en fin del 2021, donde la Sociedad Europea de Terapia Intensiva hizo las recomendaciones de qué cosas tiene que saber un intensivista, ¿no? Esto se expande a la emergencia, al urgenciólogo, etc. Pero el que ve pacientes neurocríticos, y la verdad que la recomendación es, por lo menos en el ámbito de POCUS, es hacer la forma de la onda. O sea, cuando uno quiere ver decir, bueno, ¿cómo está perfundiendo este cerebro? Donde realmente hay evidencia clara, ¿sí? O hay nivel de recomendación, es hacer Doppler transcranial y ver la forma de la onda, ¿sí? Si tiene un perfil de baja resistencia, ese cerebro está perfundiendo bien. Sobre la medición del nervio óptico, no hay tanta recomendación. La verdad que lo que tiene es que es más fácil, obviamente, porque no hay problemas de ventana, no hay que utilizar el colón y el pulsado, es solamente bidimensión, ¿sí? Pero a nivel de recomendación es más útil el hacer Doppler transcranial y medir la forma de la onda. Si uno quiere medir, como vimos que mostró el doctor Feijó, puede medir el índice de pulsatilidad nada más y con eso estimar la perfusión cerebral, ¿sí? Y el otro tema es que vos podés hacer el Doppler transcranial con el traductor, con el torso, ¿no? O sea, no tenés que cambiar con el mismo que estás haciendo, abdomen, pulmón, corazón, haces Doppler transcranial. En este caso, para medir vaina de nervio óptico, deberías cambiar el traductor y irte al Lexa. Y así que, bueno, nada, o sea, los dos sirven, sí. ¿Cuál tiene más grado de evidencia? Hacer Doppler transcranial con la forma de la onda, que mostramos que es un procedimiento que tarda más o menos 1 minuto o 1 minuto y medio, no más que eso. Bueno, la verdad que nada, Jorge, felicitarte, excelente tu disertación. Hay otra pregunta más, dice, si el Cosmo tiene alguna función para mejorar las posibilidades de punciones ecoguiadas. El traductor Lexa tiene, digamos, una opción de punción para guiar la aguja, o sea, te va marcando hacia dónde
hacia dónde va para estimar el ángulo, ¿sí? Pero se hace con el traductor lineal, ¿sí? En ese caso sí o sí el traductor lineal, porque el face array, o sea, el torso, si bien obviamente ve la vena y todo, no tiene la fidelidad que tiene el traductor lineal, que es el Lexa. Así que sí, es una opción, digamos, de punciones. Bueno, lo mismo pregunta el doctor Anselmo Abdo de La Habana, Cuba, que ahí le debemos el evento en La Habana, que bueno, en algún momento va a llegar, Anselmo. Ahí pregunta también, ¿la sonda se puede utilizar para accesos vasculares? Sí, y es la opción del traductor lineal, la verdad que se ve muy bien, y tiene la opción de punción. Pregunta también, hay otra más, se agregaron un montón. Bueno, en politrauma con hipotensión, ¿qué protocolo tomaría como prioridad, Jorge? Bueno, protocolo Royce es importante. No obstante, como les estaba explicando, en el servicio de emergencias a veces es muy difícil porque el paciente no es solamente el único paciente que vamos a atender, podemos atender muchos pacientes a una sola vez y más que todo tal vez puede ser la familia que ahí nos está apretando como tal para hacer una conducta adecuada. Entonces, sí hay protocolos, sabemos muy bien, ya creo que lo han explicado en anteriores clases, los diferentes protocolos, pero la idea es realizarle el examen físico y complementado con la ecografía POCUS, pues obviamente haciendo de pies a cabezas nos permite ver, porque hemos visto, como les mostré en la parte de las presentaciones, a veces un poco enredado, como se dice, pero bueno, enfocándonos de que no perdamos ninguna ventana, pues obviamente hacemos un diagnóstico rápido. Excelente. Bueno, y hay otra pregunta sobre la medición de la vaina nervio óptico, ¿en qué contexto usted le daría mayor valor, digamos, cómo lo usaría diariamente? Bueno, yo primero, si no tengo el traductor torso, tengo el face array y tengo un lineal, que esto pasa mucho, porque siempre quedó un viejo concepto, más que nada en área de urgencias y emergencias, esto lo vimos en Argentina y en otros países, que cuando se compra equipamiento para la emergencia, se compra con el traductor convexo y el lineal. Esto, bueno, era un concepto que quedó muy antiguo, ¿no? Pero uno llega a las áreas de urgencia y no hay traductor sectorial, ¿no? Esto porque, bueno, se estimaba que el emergentólogo no veía el corazón. Pero bueno, esto cambió completamente y hoy realmente lo que necesita el emergentólogo, el urgenciólogo, es el traductor sectorial y el lineal, ¿sí? Entonces, si vos no tenés el sectorial, sí utilizamos la vaina nervio óptico. Ahora, si tenés el sectorial, Doppler transcranial, claramente Doppler transcranial, y esto también hace que la imagen que hacemos sea poco operador dependiente. Nosotros ya lo hicimos varias veces esto, y cuando uno hace Doppler transcranial y ve la forma de la onda solamente, la forma de la onda, eso es muy poco operador dependiente. Y ya lo hicimos en varios eventos donde 10 personas miraban y todos decían lo mismo, buena perfusión o mala perfusión. La vaina nervio óptico, que tiene la facilidad que no tenés el problema de la ventana, ¿sí? Porque no hay que atravesar el cráneo, estamos midiendo milímetros, ¿sí? En líneas generales la línea de corte es 5 milímetros, pero ¿qué quiere decir? Que 6 milímetros es hipertensión intracraniana y 4 es un cerebro normal. Esa medición es muy operador dependiente. Y bien lo comprobamos que uno se lo hace medir a 10 personas, a uno le da 4, a otro le da 5 y a otro le da 6. Eso sí es muy operador dependiente. Pero bueno, lo que tiene de interesante es que no hace falta, digamos, no hay problema de ventana, la imagen es muy sencilla, es fácil de ver el nervio óptico. Bueno, ahora sí, creo que ya terminamos. Bueno, la verdad que le queremos agradecer mucho a todos los disertantes, especialmente hoy a Hatem Solimán y al doctor Jorge Márquez. Nos han permitido tener una mañana acá en Latinoamérica y una tarde en España muy enriquecedora. La verdad que me parece que los disertantes han puesto todo lo que saben, ¿no? Arriba de la mesa y se notó. Agradecerle a todos los que nos acompañaron todos estos 4 sábados. La verdad que mucha gente, tenemos casi 400 conectados y más de 1000 online. Fue la verdad que un curso muy exitoso. Eso habla de que realmente hay mucha necesidad de desarrollar POCUS y bueno, vamos a trabajar durante todo lo que queda de este año y el año que viene. Pablo, si te parece, a mí la verdad que me gustaría, ya lo hicimos varias veces, agradecer
a toda la gente de Econus, representante de Cosmos Internacional, está conectada Maricruz, que es una de las representantes internacionales de Cosmos, y especialmente a todo el trabajo que han hecho todo el equipo de Tecnoimagen, ¿no? Totalmente. Queremos darle un gran agradecimiento a Econus y a Tecnimagen. Creo que está por ahí Patricia, Latini, no sé si está Maricruz. Sí, creo que Patricia quería decir unas palabras. Patricia Latini es staff de Tecnoimagen y la verdad que nos acompaña, te diría, hace 10 años más o menos en cada evento que hacemos. Y la verdad que en este caso se han portado de maravilla, han puesto mucha garra. Es una época del año que acá en Argentina hay muchos eventos y la verdad que le han puesto mucha pasión a este trabajo de difundir el POCUS. Y bueno, queríamos agradecerte, Patricia, todo el apoyo. Y bueno, esperando vernos ya el fin de semana que viene para la Masterclass. ¿Estás por ahí, Patricia? Sí, acá estoy. Bueno, en realidad, en nombre mío y en nombre de Tecnoimagen, los agradecidos claramente somos nosotros. Y quería agradecerle a ustedes, a los directores del curso, tanto a Francisco como a Pablo, esta buena predisposición que siempre tienen para realizar los cursos. Hicimos varios cursos durante la pandemia y durante todos estos años. Y bueno, realmente quería agradecerles la vocación que tienen por enseñar, por educar y bueno, y crear todo esto que realmente creo que va muy bien, que es el POCUS en acción. También a todos los speakers que pasaron por su tiempo, por sus buenas ponencias, a los representantes también de Cosmos, a Maricruz y al doctor José Rivero, por la buena predisposición también para trabajar y coordinar este curso que estuvo, la verdad que grandioso. A todo el equipo de marketing que nos acompañó durante estos 4 sábados, a Alex, a Marcia, a Eugenia, por todo lo que hicieron. Y bueno, básicamente también a todos los que se conectaron para, para escuchar estas charlas. Y bueno, nos vemos prontito el próximo sábado, bueno, para hacerlo de manera presencial. Y bueno, gracias a todos, sinceramente, por todo lo logrado, ¿no? Por todo lo lindo que salió todo, porque bueno, nos lo dicen habitualmente en los eventos, en las charlas, y bueno, realmente los agradecidos somos nosotros. Gracias a los dos, y bueno, nada, que sigan los éxitos. ¿Es cierto, Patricia, que va a haber No, un no sé, sorteo de un ya Cosmos? tengo miedo, ya sabía que esa pregunta iba a venir, ya ¿Es sabía. cierto que va a haber un sorteo de un Cosmos en el evento? No sé, habría que hablar más que nada con Maricruz, con los representantes de Cosmo. No sé si ellos van a donar algún equipo o qué van a hacer. Básicamente son ellos los que nos tendrían que donar el equipo. No sé si Maricruz está por ahí, si hay algún representante de Cosmos. ¿Hay alguien por ahí? No le ¿Cosmos? no le metas presión, ya han invertido tanto estas últimas semanas. Sí, No, sí, la verdad que estamos muy contentos de todo el apoyo que han dado, fue impresionante. La verdad que nosotros confiamos mucho en este equipamiento, lo hemos probado y la verdad que me parece que es un equipo disruptivo, ¿no? Siempre hablamos, sí. Pablo, que este es la primera vez que sentimos que este tipo de equipos así muy portátil hace todo, ¿no? Yo con esto la verdad que yo que hago imágenes, digo, pero que yo con esto me siento en un consultorio a hacer diagnóstico por imágenes, ¿no? Y es la primera vez que tenemos un equipo de este tipo, así que bueno, muy agradecido al apoyo de las empresas que apuestan, ¿no? A los equipamientos de este tipo, POCUS, porque bueno, esto va a hacer que la gente, que el personal de la salud, nosotros hablamos de personal de la salud porque no es solo médicos, esto se ha difundido en enfermería, de kinesiología, paramédicos, va a hacer que el POCUS esté cada vez más disponible, ¿no? Cuando empezamos hace 10 años a pensar en cursos POCUS, parecía utópico, ¿no? Que un enfermero, una enfermera tenga disponible un ecógrafo, porque eran equipos enormes, que había que sacárselo a diagnóstico por imágenes, y hoy esa posibilidad es mucho más posible. Hoy, por lo menos en Argentina, es
raro ver un servicio de emergencia o terapia intensiva sin un equipo para hacer POCUS. Así que bueno, la verdad que agradecerles todo el apoyo que nos dieron y agradecerle por invertir en tecnología de este tipo, ¿no? Que nos ayuda a poder difundir el POCUS por todos lados. Y como escribió el doctor Paul Mayo en un artículo hace poquito tiempo, el título del artículo es Máquinas que salvan vidas, ¿no? Y nosotros lo vemos todo el tiempo, que estas son realmente máquinas que salvan vidas, y cuando uno logra que un médico, médica, enfermero, enfermera, kinesiólogo acceda a un equipo de estos, sabemos que está salvando alguna vida, ¿sí? Porque la verdad que es así. Así que bueno, queríamos agradecerle mucho, estamos muy contentos, y bueno, nos vemos viernes y sábado que viene presencial. Ahí va a haber que trabajar, porque hay que armar 8. Sí, realmente. Ya está todo bajo control, ya tenemos los televisores, está todo bien, digamos. Así que bueno, solo nos queda esperar que llegue la fecha y bueno, y que creo que va a salir todo muy bien. Bueno, Gracias, Patricia. Gracias a todos. Bueno, y obviamente los esperamos a los 80 participantes que, bueno, que son los privilegiados que pueden estar ahí en el presencial, ¿no? Así que bueno, los esperamos y bueno, nada, nos vemos el próximo fin de. Nos vemos el fin de semana que viene. Gracias a todos. Y bueno, ya vamos a empezar a preparar la Masterclass 2023, ¿no? Seguramente Ahí ya me que están sí, preguntando, gracias. Seguramente que sí, ¿por qué no? Así que bueno, fantástico. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Saludos Nos vemos. y nos vemos pronto. Gracias. Chao.